Hola, mi nombre es Luis Marín y hoy les voy a presentar unos cuantos ejemplos sobre hidrodinámica. Bueno, empezaremos con el primer ejemplo, que en este caso es de la ley de Bernoulli. Y bueno, este es el ejemplo. Como verán, es un poco largo, por lo que me ocupa toda la pizarra, por lo que memorice, o sea, sáquenle una copia, no sé, y luego a la continuación pasaremos a la resolución del problema. Ya. Eh, bueno, aquí recopilando, vimos puse los datos que nos daba el enunciado, que en este caso nos dice que la presión 1 son 400 kilopascales, la presión 2 no la tenemos, la velocidad 1 son 4 metros por segundo, la velocidad 2 no la tenemos, el diámetro 1 son 2 centímetros y el diámetro 2 tampoco lo sabemos. Y aquí, bueno, lo primero aquí es ver la ecuación de Bernoulli, que es la presión 1 más un medio de la densidad 1 por... O sea, la presión 1 más un medio de la densidad 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad 1 por la gravedad y la altura 1. Esto va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad 2 por la gravedad y la altura 2 y la altura 2. Bueno, aquí viendo, según el enunciado nos dice que el trozo de la manguera que nos pide está a nivel del suelo, por lo que la altura 1 y la altura 2 serían 0. Entonces toda esta parte de aquí se va. Bueno, después, como ambos extremos son de agua, despreciamos las densidades porque se van a mantener constantes. Entonces aquí eliminamos el agua y eliminamos la densidad 2. Entonces al final nos quedaría una fórmula como esta. Sería la presión 1 más un medio de la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Y esta sería la fórmula que vamos a ocupar para este problema. Bueno, ahora según el enunciado nos pide la diferencia de las presiones, por lo que despejemos la fórmula para que nos quede como diferencia de presiones. Entonces, como tenemos esta fórmula, en la pregunta nos pregunta por la diferencia de presiones, por lo que despejemos esta fórmula para que nos quede como una diferencia de presiones. Entonces sería la presión 1 menos la presión 2 es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado. Y si esto finalmente lo factorizamos, quedaría como la presión 1 menos la presión 2 es igual a un medio por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Bueno, ahora que tenemos la fórmula lista, vamos a sacar las incógnitas. Bueno, lo primero, aquí diría que lo más fácil es el diámetro 2, que según el enunciado nos dice que es un medio mayor que el diámetro 1, por lo que sería el diámetro 1, que es igual a 2, y esto lo multiplicamos por un medio. Y esto nos da un igual de 1. Por lo que ahora le sumamos el 2 al 1. Vamos a hacerlo por si acaso. Y esto nos daría el diámetro 2.
Ahora lo siguiente sería sacar la velocidad 2. ¿Cómo la sacaremos? Pues se preguntarán ustedes. Usando la fórmula de continuidad, que sería A1 por la B1 igual a A2 por la velocidad 2. Bueno, para sacar el área 1 tenemos que aplicar la fórmula de pi por r cuadrado. Según el enunciado nos dice que pi es igual a 3, por lo que lo vamos a usar como pi igual a 3. Entonces aquí sería 3 por el radio, que el radio 1 sería 1 centímetro al cuadrado, que es 1. Y esto nos da un igual de 3 centímetros, perdón, centímetros cúbicos. Bueno, como dato, me equivoqué delante, no eran centímetros cúbicos, eran centímetros cuadrados, lo siento, mi culpa. Ya, y ahora para sacar el área 2 es igual a lo mismo. En este caso sería pi, que es igual a 3, por el radio 2, que sería 1,5 al cuadrado. Y esto nos da un igual de 6,75 centímetros cuadrados. Entonces, ahora por fin reemplazamos en esta fórmula, que si despejamos para la velocidad 2 quedaría como el área 1 por la velocidad 1 partido en área 2 es igual a la velocidad 2. Entonces ahora si reemplazamos queda como 3 centímetros cuadrados por la velocidad 1, que serían 4 metros por segundo partido en 6,75 centímetros cuadrados. Y esto nos da un igual de 1,8 metros por segundo aproximadamente. Y ahora, como sacamos la velocidad 2, por fin podemos usar la fórmula que está aquí arriba. Entonces sería la presión 1, que son 400 kilopascales, menos la presión 2 es igual a 1/2 por la velocidad 2, que sería 1,8 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad 1, ahí me equivoqué, menos la velocidad 1, que serían 4 metros por segundo, y todo esto al cuadrado. Lo voy a escribir mejor porque está un poquito feito. Ahí sí, ahí está más ordenado. Bueno, entonces ahora sacando los cálculos, esto de acá nos da que nos da un igual de menos 12,76 metros por segundo. Y esto lo multiplicamos por 1/2 y nos da un igual de 6,38.
que sería esto igual, si pasamos el 400 para acá, sería esto menos los 400 kilopascales igual a la presión 2. Me había comido un signo aquí. Entonces esto nos da un igual de que la presión 2 es 406,38 kilopascales. Lo puse en positivo ya que al ser presión no puede ser negativo, entonces aplicamos valor absoluto y sería 406,38 kilopascales. No se ve muy bien, vamos a correr esto y ahí se ve mejor. Y aquí cometí otro error que se me olvidó aquí. Al elevar esto al cuadrado también se elevaba la unidad de medida, por lo que sería metro cuadrado, segundo cuadrado. Y lo mismo aquí, metro cuadrado, segundo cuadrado. Eso, ahora pasemos a la última parte y final. Entonces ahora simplemente hay que ver la diferencia de la presión 1 con la presión 2. Que como vimos aquí, la presión 2 nos dio un igual de 406,38 kilopascales. Entonces, como la presión 2 es mayor, le restamos la presión 1 a la presión 2. Y esto nos dará un igual de 6,38 kilopascales. Que esa sería la respuesta a la pregunta, que es cuánto varía una presión de un lado a otro. Ya, son 6,38 kilopascales. Que si lo pasamos a pascales sería lo mismo que multiplicar esto por 1000. En este caso, 6380 pascales. Y claro, dirán esto es lo mismo que nos dio en antes, pero lo puse de nuevo para que se entendiera que esa es la diferencia y todo eso. Y esta sería la respuesta al problema 1. Ahora pasemos con el problema 2. Y bueno, este sería el segundo ejemplo con el cual vamos a trabajar ahora, que por lo que pueden ver se trata sobre un anime que a nosotros dos nos gusta mucho. Y bueno, pasemos a la resolución del problema. Como vemos, aquí está la representación de lo que sería el problema, que sería, o sea, como se ve es mucho más fácil que el anterior. Y bueno, esta es la fórmula principal de caudal, que sería la velocidad por el área. El diámetro lo tenemos aquí, que nos da el enunciado, que son 30 centímetros. Y entonces ahora tendríamos que proceder a sacar el valor del área, que como vimos en el problema anterior, el área era igual a pi por el radio al cuadrado, que nuevamente como en el ejercicio anterior, pi va a ser igual a 3. Entonces sería 3 por la mitad del diámetro, que serían 15 centímetros al cuadrado. Y esto nos daría un igual de 675 centímetros cuadrados. Entonces ahora vamos a proceder a usar la fórmula de caudal. Entonces si reemplazamos, sería Q es igual a la velocidad, que sería 5 metros por segundo, por el área, que son 675 centímetros cuadrados. Y esto nos daría un igual de 3375
centímetros cúbicos partido en segundos. Pero si lo pasamos al sistema internacional, que sería metro cúbico partido segundo, sería entonces esto igual a 0,3375 metro cúbico partido segundo. Y bueno, esta sería la respuesta final al problema. ...0,3375 metro cúbico partido segundos. Y bueno, esta es la resolución del segundo problema. Ahora paso a despedir. Bueno amigos, y eso fue todo. Espero que hayan aprendido más un poco sobre la física y la hidrodinámica. Y hasta la próxima y chao a todos. Profe, está bueno, está entero bueno el trabajo.